mis amados, que el Señor les bendiga. Qué gusto nos da estar de nuevo hoy con ustedes en esta mañana, este día maravilloso que el Señor nos regala para estar siempre delante de su presencia, buscando más su dirección, buscando su rostro. Queremos siempre aprender más de Él, estar siempre bajo su guía, bajo su dirección. Y sabemos que es el Espíritu Santo quien nos enseña, quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que antes de comenzar la escuela dominical, mis estimados, pongámonos en las manos de nuestro Señor, en reverencia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalas. Gracias por la oportunidad, mi Señor, de compartir tu palabra. Gracias por el privilegio, Padre eterno, de la salvación. Gracias por la redención de los pecados. Gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús. Te pido, mi Señor, que seas tú tomando el control del tiempo, toma el control de mi humanidad. Prepara, mi Señor, los corazones de mis hermanos que están presentes, aún, mi Señor, los que vienen en camino, acelera sus pasos, y de aquellos hermanos que nos ven a través de las redes, te pido que seas tú, mi Señor, mostrándole esa palabra, mi Señor, que tú tienes para ellos, para sus corazones. Bendícelos, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Bien, mis estimados hermanos, como es de costumbre, vamos a proceder con el pequeño resumen que siempre hacemos, 2-3 minutitos, recordando que estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, bajo la cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 12, del 8 al 12. Amén. Allí nos habla de todos los dones que da el Espíritu Santo. Como bien sabemos, ya hemos visto que estos dones los dividimos en 3 grandes grupos. El primer grupo, que ya fue cubierto, son los dones donde el Espíritu Santo nos da poder para saber. ¿Qué vemos en este grupo? O que ya vimos. Vimos el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. En el segundo grupo de los dones, vimos lo que es el poder de parte del Espíritu Santo hacia nosotros para hablar. Primero para saber, luego para hablar. ¿Qué vimos acá? Vimos lo que es el don de la profecía, el don de los géneros de lengua y el don de la interpretación de lengua. Eso lo terminamos la semana pasada. A partir de hoy vamos a comenzar a hablar de los dones. Todos son importantes, pero los más importantes, lo que realmente debemos procurar en tener para que el Señor se glorifique no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, son los dones para actuar o los dones para hacer. ¿Cuáles son estos dones? El don de fe, el don de la operación de milagros y los dones de sanidades. Sabemos que el Señor quiere libertar al cautivo, Él quiere sanar al enfermo, Él quiere que nosotros creamos y que cuando le hablemos a una montaña, muévete, la montaña se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Para esto es necesario que nosotros entendamos que debe estar en nosotros la fe como un don. Sabemos que la fe que nos salva es un regalo de Dios, también es un don, pero nosotros debemos distinguir, debemos diferenciar la fe como fruto, la fe como regalo para salvación, pero también debemos saber que hay una fe que es una manifestación como un regalo, como un don de parte del Espíritu Santo, en donde ya el Señor no solamente obra en mi vida, sino que comienza a obrar a través de mi vida. Nosotros, como vasos de barro, es depositado en nosotros un tesoro muy preciado que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos convierte a nosotros de vasos de deshonra o de vasos de barro a vasos de honra. Amén. Entonces nosotros debemos procurar siempre ser de honra para el Señor, honrarlo a Él, que todo lo que hagamos sea agradable a Él. Pero ya cuando nosotros tenemos un llamado, cuando estamos ejerciendo un ministerio, no basta la fe que nos salva, no basta la fe del fruto que nos hace creer muchas cosas, sino que es necesario que vayamos a una fe mucho más profunda, que es creer ciegamente en la palabra de Dios, creer ciegamente en sus promesas y qué tiene Él para un pueblo incrédulo, para un pueblo, iglesia ya convertido, que necesita restauración, que necesita sanidad. Entonces allí cuando nosotros ministramos la palabra de Dios,
a través del don de la fe, se manifiestan los otros dones, que no los quiero tocar hoy, pero es que uno viene, ha sido uno del otro. Para que primero para que exista el don de sanidades, o para que exista el don de milagros, primero en la persona que ministra tiene que haber el don de la fe. Si la persona no cree que el Señor puede sanar a alguien, si el Señor no tiene sensible su oído espiritual para cuando el Señor le hable, para que cuando yo mire a un enfermo, cuando yo vea a alguien que esté poseído por los demonios, por espíritus inmundos, si yo no tengo esa fe y esa sensibilidad para que cuando Dios, a través del Espíritu Santo, me direccione a que yo ore por la persona, pues será imposible que se manifiesten los milagros o que se manifiesten las sanidades o las liberaciones. Amén. Pero bien, ya terminamos el resumen. Entremos en materia propiamente como tal. Y le dije, amados hermanos, que la base de lo que estamos estudiando es 1 Corintios 12. Entonces, por favor, abramos nuestra Biblia y veamos lo que nos dice 1 Corintios 12. Sabemos que tenemos aproximadamente 4 o 5 semanas haciendo el estudio de lo que son los dones del Espíritu Santo, pero no podemos desviarnos de las Escrituras, para que usted entienda que la información que usted está recibiendo es palabra de Dios. No es un dogma, no es una creencia de hombre, no es algo que Oscar se inventó y que quiere traer para acá para convencerlos a ustedes. Es la palabra de Dios quien va a hablar a su corazón. Entonces fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Dice el versículo 25, hay diversidad de ministerios. El versículo 5, perdón. Seguimos en 1 Corintios 12. En el versículo 5, hay diversidad de ministerios. Pero ahora de lo que estamos hablando, propiamente dicho, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo Dios. Pero fíjense que hay diversidad de dones, de regalos, como operaciones o como manifestaciones. Hay diversidad de ministerios, pero dice el versículo 6 que hay diversidad de operaciones. Estas operaciones son las que vamos a comenzar a hablar a partir de hoy. Ya hemos estado hablando del don, pero las operaciones, la manifestación, es lo que es necesario que usted entienda, que hay una gran diferencia. Y yo no sé si usted recuerda, cuando yo comencé a hablar de los dones, yo le dije que hay unas características en ellos, que es carismata, diaconai y energamata. Esas son las palabras originales que salen en la Biblia, en el griego, pero usted no necesita aprendérselas. Lo que usted tiene que aprenderse es esto, que hay variedad de dones, que es carismata, hay variedad de servicios, que es diaconai, el que viene del diaconado, variedad de servicios y variedades de poder, que es energemata. Estas variedades de poder es de la que yo voy a comenzar a hablar hoy, el poder de la fe. Cuando usted tiene fe como un grano de mostaza, el Señor nos hizo una ilustración de que del grano de mostaza, siendo tan pequeño, crece un árbol tan grande. Es lo que nos estaba dando a entender a nosotros. Es que si nosotros tenemos la fe divina, la fe que viene de Dios, cuando nosotros le digamos a un monte, muévete, el monte se moverá. El problema que existe en su vida va a desaparecer por el poder de la fe. Esas son las cualidades que tiene la fe como don. Amén. Ahora sí vamos a comenzar a ver propiamente dicho lo que es la fe. Nosotros hablamos de la fe. Siempre hablamos de la fe. Y si usted quiere, no lo busque para que podamos avanzar, pero tome nota y léalo en su casa. Y si usted es diestro con la Biblia y quiere practicar, pues practique. ¿Qué nos dice la Biblia de lo que es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjense, amado hermano, que nosotros como cristianos fuimos llamados a caminar en fe. Ya no caminamos por vista. ¿Qué nos hace caminar por fe? Estar seguro de que la promesa divina de Dios para nosotros que somos su pueblo se va a cumplir. Aunque yo esté caminando
y físicamente yo esté viendo contrario a algo, a lo que yo estoy esperando, yo debo avanzar en fe. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés cuando sacó a su pueblo de Egipto y venía el ejército de Faraón y estaban ellos frente al mar? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Por qué me oras? Levanta tu vara y que el pueblo marche. Hermanos, nosotros, cuando la fe es como un don, cuando la fe es el fruto del Espíritu Santo, aunque usted vea algo contrario a lo que usted espera, usted avanza, usted sigue caminando, porque usted cree en las promesas divinas de Dios. Usted cree en lo que Dios prometió para usted. Por supuesto que nosotros debemos ser sensatos. Si el Señor nos dice que camine en esta dirección y está una pared, yo no puedo pretender que físicamente voy a atravesar la pared. Hay cosas en las que nosotros debemos tener discernimiento de espíritu. Debemos saber a qué nos está llamando el Señor. Amén. Entonces nosotros no podemos hacer como el sapo, que el sapo va para adelante y choca y sigue para adelante y la frente le está sangrando y es para adelante. No, amado hermano. Nosotros debemos ser guiados por la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Primero, es pura. Segundo, es agradable. Y tercero, es perfecta. Somos nosotros los que no entendemos la voluntad de Dios. Somos nosotros cuando el Señor nos habla a que hagamos algo, queremos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza corrupta. Y se nos hace difícil entender lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras? Que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, usted está seguro y está convencido de aquello que aunque no lo vea, usted está convencido de que viene porque viene. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora bien, fíjense, amado hermano, la fe es la certeza, es la confianza, es la seguridad provista por el Espíritu Santo. ¿A quién? Al incrédulo, al creyente. La fe como don, la fe como fruto y la fe salvífica no es para los incrédulos, amado hermano. Hay gente que está en la calle que dice, yo tengo fe en esto. Hay una fe natural en toda persona que cree en cosas. Pero ¿sabe qué? Hay personas que creen en la brujería. Hay personas que creen en la santería. Hay personas que creen en el ocultismo. ¿Es esa la verdadera fe? No es la fe que viene de Dios. Es la fe natural, la humana, la común, la corrupta. Exactamente. Pero nosotros debemos vivir en fe, en la fe de Dios. Pero vamos a seguir profundizando. Entonces, es la confianza o la seguridad provista al creyente por el Espíritu Santo. ¿Sobre qué? Sobre las promesas divinas, que son esperadas ¿por quién? Por la iglesia, amado hermano. Usted y yo como iglesia tenemos promesas divinas. El Señor nos prometió que nos llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Es un estado natural, amado hermano, en donde sin importar que usted esté plantado en el desierto, usted va a dar fruto. Porque Dios lo determinó. Porque Dios así lo quiere para su pueblo. Amén. ¿Cómo más se puede definir la fe como don, como fruto del Espíritu Santo? Es la habilidad sobrenatural de creer en Dios sin reservas. Algunas para combatir la incredulidad, para afrontar adversidades, confiando en el mensaje de Dios y en su palabra. Amado hermano, cuando nosotros vivimos en fe, no importa el problema que se nos presenta, no importa la adversidad. Nosotros avanzamos en Cristo y aprendemos que para los que aman a Dios, todo obra ¿para qué? Para bien. Entonces, sin importar lo dura de la situación, de la prueba que yo esté viviendo, yo tengo que entender que hay algo bueno que el Señor me quiere mostrar. Que muchas veces Él permite que yo pase por una situación. No es para que yo insista y me dé golpes contra las cosas, sino por el contrario, para moldear nuestro carácter. Él muchas veces no cambia nuestra situación, sino que Él usa tu situación para cambiar tu carácter.
Porque nosotros reaccionamos ante las situaciones de acuerdo a cómo es nuestro carácter. De acuerdo a cómo yo pienso, son mis reacciones. De acuerdo a cómo yo pienso, yo actúo. Y la actuación no es más que la manifestación física de lo que primero está en mi cabeza, en mi espíritu, en mi ser, lo que hay dentro de mí. La palabra nos enseña que un árbol malo no puede dar frutos buenos y que un árbol bueno no puede dar frutos malos, porque es contra natura, es contra naturaleza. Usted no puede agarrar una mata de naranja y sacar el fruto de la naranja o la chinita, como la conocen en otros países, y cuando usted la exprime, ¿qué va a salir de allí? De ahí no va a salir agua de coco, de ahí no va a salir jugo de uva, porque lo que usted exprimió fue una naranja. Entonces el jugo que usted va a sacar es de la naranja. Por eso cuando nosotros estamos en un proceso en donde el Señor nos está pasando por el trapiche y nos está exprimiendo, ¿qué sale de nosotros? ¿Malas palabras? ¿Qué sale de nosotros? Malas acciones, malas actitudes. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Entonces, lo que yo era, la naturaleza del nuevo nacimiento me cambia en el espíritu, no cambia mi cuerpo, yo sigo siendo el mismo, pero ¿cómo me cambia? El carácter, amado hermano, es el carácter. Entonces es a través de la fe que yo me debo dejar moldear, yo debo proseguir, yo debo atravesar esa prueba que el Señor ha permitido que yo viva. Muchas veces cuando somos tentados por el enemigo, el Señor nos da la salida para que salgamos en victoria, pero no podemos huirle al proceso, no podemos huirle al tratamiento de Dios, porque la única manera de que un estado de algo sea transformado, tiene que pasar un proceso. El aluminio que usted ve sale de la tierra en forma de piedra, y luego que se procesa en el fuego, es que usted ve el aluminio, usted ve el producto, después de un proceso. Nosotros como cristianos somos purificados también en el fuego, para que se vea el fruto de nosotros. Entonces, nosotros ante las adversidades confiamos en el mensaje de Dios y en la palabra, y avanzamos en fe. Hermanos, la convicción interna que obedece a un llamado urgente de Dios. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, amado hermano, nosotros debemos actuar en fe. En fe. Yo no puedo creer en mi capacidad, yo tengo que creer en la capacidad de Dios, sin importar la adversidad, sin importar el problema. Entonces, la fe como don, amado hermano, es una obra manifiesta que edifica. La verdadera fe como don no es una manifestación para destruir, es para edificar, es para engrandecer, es para dar honra. ¿A quién? Primero a Dios, y luego hay hombres, amados hermanos, que son usados en dones de milagros. Hay hombres que son usados en dones de sanidades. Pero entonces, ¿qué hace el hombre? Le hace un altar al hombre. No es al hombre, es Dios que está usando al hombre. Si usted va a enaltecer a alguien, enaltezca a Dios, dele honor a Dios primeramente, y por supuesto que al hombre que es usado por Dios. Porque una persona que no viva en santidad no puede ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, la fe, para que pueda obrar como una manifestación de parte del Espíritu Santo, primero el hombre debe estar en santidad. Amén. Debe ser santo, porque Dios no obra en la inmundicia. Dios es luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Cuando este recinto está oscuro y usted prende un fósforo, esa luz que sale de ese fósforo disipa las tinieblas. Nosotros fuimos llamados a ser luz por fe. Hay muchas personas que dicen, donde hay pecado yo no estoy. ¿Y entonces en dónde nos vamos a meter? Si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a salir del cuerpo? Si es que el pecado mora en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Debemos aprender a convivir en el pecado sin pecar. ¿A través de qué? De mi poder, a través de mi fuerza, a través de mi capacidad, a través de mi estudio, a través de lo que yo he aprendido, a través de lo que me enseñaron mis padres,
de lo que aprendí en el colegio, en la universidad, o a través de lo que enseñaron mis amigos cuando crecí. No, amado hermano, es a través de la fe. Entonces nosotros debemos aprender que hay una diferencia en los niveles de fe. Amén. Vamos a hablar de la primera. Amado hermano, abra su Biblia en Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mientras usted lo busca, yo voy a avanzar. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí don es un regalo de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Por gracia sois salvos. Este es el primer nivel de fe. El primer nivel de fe divina. Es un regalo que te hace Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? ¿O por oír chistes? ¿O por oír cuentos de camino? ¿Por oír fábulas, historietas, caricaturas? No, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos está hablando y comienza a trabajar dentro de nosotros. Porque la palabra, Efesios 2, versículo 8. La palabra, amado hermano, penetra hasta los tuétanos y discierne. Discernir es separar los pensamientos del hombre. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, Él separa lo bueno de lo malo. Y cuando tú, aunque seas un asesino, aunque seas un pervertido, un depravado sexual, cuando el hombre practica el pecado, no tiene conciencia muchas veces de lo que está haciendo. Lo hace por placer, lo hace porque está endemoniado, lo hace por cualquier razón. Muchas veces el hombre por medio de la conciencia sabe que lo que está haciendo es malo, pero no le para, lo sigue haciendo. Pero cuando viene el Espíritu Santo y comienza a separar, a discernir los pensamientos del hombre, es cuando nosotros podemos ver que delante de Dios estamos mal. Y es allí cuando recibimos el regalo y nos arrepentimos. Cuando yo me arrepiento y me convierto, porque hay que diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento me hace sentir mal por las consecuencias del error que yo cometí. Pero el arrepentimiento es cuando yo voy caminando, me doy cuenta que voy en sentido contrario y ¿qué hago? ¿Sigo caminando en la misma dirección? Me devuelvo. Voy caminando, me arrepiento, hago un stop y me convierto, me vuelvo hacia atrás, me devuelvo, ya no puedo seguir la misma dirección. Entonces, allí es cuando nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un ¿qué? Un don ¿de quién? De Dios. Hermano, nosotros no decidimos ser salvos. Nosotros no decidimos ser cristianos. A nosotros el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y por la gracia de Dios fuimos salvos. Ese es el primer nivel de la fe, la fe que nos salva, la fe salvífica. Después que viene una fe general de la que yo le estaba hablando. Hay una fe del incrédulo que cree cosas, pero también hay una fe general en la iglesia. Hay una fe que va un poquito más allá de la fe salvífica, es otro nivel, es como una escalera. Nosotros vamos ascendiendo. Entonces, ¿qué podemos ver? Acompáñenme al libro de Romanos. ¿Qué nos dice el libro de los Romanos? Aquí escribió el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 3. Fíjense lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí es donde viene el aprendizaje. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que Dios reparte niveles de fe, amado hermano. Imagínense que hay un montón de tinajas acá o de envases de diferentes tamaños. Y usted llegó y usted tomó y usted le dieron un poquito de fe. A lo mejor usted agarró una vasija grande,
pero a lo mejor otro agarró una pequeña. Yo lo que quiero es ilustrarle, amado hermano, lo que nos está enseñando la palabra. Hay diferentes medidas de fe. La palabra nos enseña, de acuerdo a tu fe, ¿será qué? Hay personas que creen que pueden ser libres y son libres, pero el que viene a la iglesia y hay una liberación y la persona no cree, ¿qué va a pasar en él? No pasa nada. ¿Por qué? Porque su nivel de fe no es lo suficiente para creer ni en la voluntad de Dios, ni en la palabra de Dios, ni en el consejo de Dios. Entonces Dios determina algo para nosotros, pero si yo no lo creo, ¿qué sucede? No pasa. No pasa porque yo no estoy avanzando, simple y llanamente porque yo estoy limitando lo que Dios decretó y determinó sobre mi vida. Entonces es por la fe, amado hermano, es por la fe que nosotros caminamos. Fíjense que ahora en Marcos 11:22, tome nota, amado hermano, tome nota y yo sé que usted va a leer. Marcos 11:22, ¿qué nos dice la palabra? Recuerda que esta es una escuela bíblica. Aquí es Biblia lo que nosotros hablamos, no es palabra de hombre. Dice, respondió Jesús, les dijo, tened ¿qué? Fe en Dios. Hermano, hay que tener fe. Hay que tener fe. Nosotros debemos orar y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pero debemos pedirle creyendo. Creyendo debemos pedirle que aumente nuestra fe. Ahora vamos al tercer nivel de la fe, amado hermano. Ese es el nivel que ya se ve como fruto. Fíjese que usted viene a los pies de Cristo, primero con un don, el Señor se lo regala. Por fe es salvo. Luego el Señor, por medio de la palabra, usted comienza a oír testimonio, usted ve los hombres de Dios, los que han vivido, y entonces usted comienza a creer. Va alcanzando niveles de fe de acuerdo a la medida en que Dios le va dando. Pero en la medida que usted permanece en el Evangelio, en la medida que usted viene y se prepara, que usted estudia, tiene una comunión con Dios y el Espíritu Santo continúa obrando en usted, es donde comenzamos a ver el proceso. ¿Y qué dijimos que se ve a través de un proceso? Se ve un resultado. Y ese resultado, allí es donde nosotros comenzamos a ver la fe, ¿como qué? Como fruto. ¿Dónde la vemos? Acompáñenme a Gálatas 5:22, amado hermano. Gálatas 5:22. ¿Qué encontramos en Gálatas 5:22? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. La fe como fruto de un proceso. Proceso. Una planta, usted siembra una semilla y esa semilla primero muere. ¿Muere a qué? A su naturaleza. ¿Para qué? Para dar vida. ¿A qué? A una planta. Y luego la planta, cuando vive el proceso del agua, el sol y la tierra en él, es que se ve el fruto. Usted de una semilla, usted no va a comer fruto si no vive un proceso. Nosotros como hijos de Dios, si no vemos un proceso mediante la palabra de Dios, no vamos a ver la fe como un fruto. Amén. ¿Y qué dice? Continúa y dice mansedumbre, templanza. Verá lo más importante, contra tales cosas no hay ley. Hermano, cuando usted tiene fe, usted ha leído la historia en donde un profeta con un palo hizo que flotara un hacha de un río. Usted ha leído la historia en donde Pedro estaba caminando sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque contra la fe no hay ley. No hay ley de gravedad, no hay nada. Cuando Dios quiere operar en lo sobrenatural, aunque usted vea una persona que le falte un brazo, cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, usted es sensible. Y si Dios se quiere manifestar en una operación, Dios le va a decir a usted, ora por la persona porque le voy a sacar el brazo. Voy a hacer que le crezcan los dientes. Voy a hacer lo que Él quiere. Entonces nosotros, por medio de la fe, si yo no creo, lo primero que si yo no estoy en santidad, no voy a oír la voz de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, si Dios me habla y yo no soy sensible a la voz de Dios, ¿cómo nos hacemos sensibles a la voz de Dios? En una relación íntima con Él.
Amado hermano, la mayoría de los que estamos acá, excepto los jóvenes que no están casados, nosotros tenemos una relación con nuestra pareja. Y en esa relación, aunque usted esté en el baño, en el cuarto y su esposa en la sala o viceversa, cuando su esposa le habla a usted, usted sabe si su esposa, su esposo está molesta, está molesto o le está hablando con cariño. ¿Sí o no? Aunque no lo vea. De la misma manera, aunque nosotros no vemos a Dios, si yo no tengo una relación con Él, yo no voy a saber discernir la voz de Él. Y si yo la discierno y la escucho, muchas veces no voy a determinar si Él me dio una palabra para juicio o si me dio una palabra porque Él quiere manifestar algo para edificar a la iglesia. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que la profecía es para exhortar, para consolar y para dar aliento. Para eso es la palabra de Dios, la profecía. Entonces yo no puedo hacer con la palabra de Dios lo que yo quiero. Yo no puedo proferir un juicio en público. Es a la persona que se le habla, porque eso lo demuestran las Escrituras a través de los profetas. A menos que el hombre de Dios se haya revelado de una manera tan grande contra Dios, que entonces Dios su pecado y el juicio lo hace público para vergüenza, para avergonzar al hombre de Dios. Ahora bien, lo que nosotros estamos estudiando, amado hermano, es la fe como poder para actuar. Recuerden que los dones son poder para saber, poder para hablar, y estamos estudiando poder para qué, para actuar, para hacer. ¿Para hacer quién? ¿El hombre? No, Dios. ¿A través de quién? De mí como cristiano, de usted como cristiano. Así que nosotros venimos para acá a estudiar la palabra de Dios para crecer, para aprender a tener una relación con Dios, para que cuando Dios, Él nunca termina la obra en nosotros. Cuando la termina, nos llama a su presencia. Amén. Pero mientras nosotros estamos siendo preparados y estamos ministrando el poder de Dios, el don llamado fe, como don, es una operación sobrenatural. Sobrenatural. Nosotros fuimos llamados, hermanos, no venía a calentar los asientos de la iglesia. Nosotros no fuimos llamados a vernos bonitos aquí cuando nos tomen una foto. Nosotros fuimos llamados a que los dones del Espíritu Santo se aviven ¿en dónde? En la calle, en la iglesia, en la discoteca, en los bares, en los prostíbulos, en la iglesia, amado hermano. Entonces nosotros hemos convertido a la iglesia en un sitio de entretenimiento, en un show. Ponemos luces, ponemos cámaras, ponemos humo, ponemos de todo, y en la iglesia lamentablemente se está distrayendo al pueblo, no se está edificando al pueblo. Y la idea es que usted venga y que usted se edifique en la palabra, no en mis cuentos, no en mis chistes, no en mis historias, no en lo que a mí me parece bien, sino en el consejo de Dios, en la palabra divina, amado hermano. A eso fuimos llamados nosotros, a que nuestra fe crezca hasta que sea un poder para que Dios obre a través de nosotros, de nosotros. Usted está aquí, amado hermano, porque el Señor lo quiere usar. Usted está aquí, amado hermano, porque el Señor le dio el don de la fe para que fuese salvo, para que usted se edifique, para que usted crezca, para que usted consuele, para que usted exhorte. A eso lo llamó el Señor, no a que se vista así bonito y que digan, ay, mira qué bonito se ve vestido. No, amado hermano, nosotros no debemos vivir de apariencia. Entonces, a veces nos vestimos así, ¿sabe por qué? Porque es para Dios. Yo vengo acá, no a que me honren a mí, yo vengo a honrar a Dios. Y a mí me enseñaron, cuando yo era militar, cada actividad tenía un uniforme. Cuando yo iba a trabajar, yo usaba mi ropa de trabajo, de fatiga. Cuando yo iba a hacer mis entrenamientos, yo usaba mi ropa de campaña, porque eso es para el campo. Cuando yo iba a presentarme, porque me iban a nombrar una comisión, yo me ponía el uniforme número 5, que es un traje casual, un traje para andar en la ciudad, representar la investidura y la autoridad que yo represento. Pero cuando uno se casa, ¿usted se casa en chores? No, usted se usa una ropa elegante, bonita, porque es una boda. Usted está honrando la unión de Dios entre usted y la otra persona, y usted se viste bien. No solamente está honrando a la persona, sino a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros debemos venir acá
a honrarlo a Él. A honrarlo a Él. Entonces yo lo honro con lo mejor de mí, con mi tiempo. Yo hago un sacrificio y dejo de dormir para honrarlo a Él con lo único que yo tengo que me pertenece, que es mi tiempo y mi voluntad. Porque nosotros cometemos el error de decir, Señor, te entrego mi vida. Yo era uno. ¿Quién dijo que su vida le pertenece a usted? Si nuestra vida le pertenece a Dios. Él fue el que la creó. Señor, te entrego a mis hijos, te entrego a mis hijas. ¿Quién dijo que sus hijos y sus hijas son suyos? Eso es un regalo de Dios. Pero luego ellos, ¿qué dice la palabra? Se irán de su casa y se unirán a su esposa y será una carne. Entonces nosotros creemos que nuestros hijos son eternos para nosotros. Entonces no lo sabemos controlar cuando chiquitos, cuando llegan a cierta edad llegan malcriados y después que se casan, entonces queremos decirles cómo van a vivir ellos. Gran error que estamos cometiendo, amado hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, amado hermano, ahí es donde se hace la gran diferencia entre la fe como un don. Vea, la fe salvífica, la fe común, la fe como fruto. Está orando en mí por el proceso, pero hay una fe como don. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener el don de la fe? Para creer que Dios va a salvar a los enfermos, que los va a sanar. Para creer que Dios hace milagros. Hermano, Dios ha resucitado personas, aún en este tiempo. Resucita personas. Yo quiero compartir con ustedes, amado hermano, una pequeña experiencia. Y lo quiero hacer para edificación del cuerpo de Cristo. No es por gloria y honra para mí. Aquí están mis padres y ellos saben que es así. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba en el mundo, yo trabajaba para una empresa del gobierno que se llama Corpoelec. Y por causa de mi trabajo, hice un servicio en un motor que estaba descartado. Y el motor salió operativo. Por causa de esa obra, el premio que me dieron fue que me dieron unas vacaciones, me dieron las llaves de la casa presidencial en el campamento de Macagua, que es donde yo trabajaba, con los aviones y los helicópteros. En ese momento yo vivía, no en la opulencia, pero estaba cómodo económicamente, no me faltaba nada, porque yo estaba centrado en el trabajo, en el dinero, en las posesiones, en esas cosas, que gracias a Dios el Señor nos ha desprendido de esas cosas. En ese entonces, en esas vacaciones, estábamos toda la familia y mi papá sufrió un ataque al corazón. Porque nosotros en nuestra celebración celebrábamos y disfrutábamos erradamente con alcohol, con trasnocho, con las cosas que le agradan al mundo. Nosotros venimos de ese mundo y a mi papá le dio un infarto. ¿Y qué hizo Oscar García en ese entonces que no conocía de Dios? Había escuchado de Dios, pero no lo conocía a él. Había escuchado de él, mas no le conocía. ¿Dónde estaba centrada mi fe? Lo llevé a la mejor clínica que había en Puerto Ordaz, Clínica Chilemex. Porque mi fe estaba centrada ¿en dónde? En el hombre y en el dinero. Lo llevé a la mejor clínica para que los mejores médicos salvaran su vida. Pero Dios tuvo misericordia. Yo no sabía, yo no entendía de eso. Fue Dios el que tuvo misericordia y a él no le plació que mi papá partiera con él, porque estábamos en pecado. Pero 7 años después, estando yo acá en los Estados Unidos, tenía apenas, no sé, menos de un año convertido. Donde yo nací como cristiano, amado hermano, me enseñaron desde pequeño que nosotros no fuimos llamados como cristianos para calentar un sitio, sino que fuimos llamados a cumplir una función en la iglesia. Y esa función se ve a través del fruto y de los dones. Para más nada está hecha la iglesia. La iglesia no está hecha para tener un templo grande, bonito, cantar bonito y después que uno sale a vivir el mundo de nuevo. Eso no es iglesia. La iglesia es para que la opere a través del fruto la fe, los dones que reparte el Espíritu Santo. 7 años después, estamos mi papá y yo solos en un recinto como este, armando una mesa que se usa para cortar telas. Estamos en la propiedad de una hermana que ya partió con el Señor y estábamos armando la mesa de costura. Y en ese momento ya estábamos convertidos los dos, tanto mi papá no estaba convertido cuando eso.
pero yo sí estaba convertido. Y a mi papá, el mismo evento que sucedió en Venezuela, sucedió aquí. Hijo, me siento mal, hijo, estoy mareado, papá, recuéstate en la mesa, no aguanto. Ustedes saben que cuando da un infarto, dan ganas de ir al baño, la persona se pone blanca. Yo vi literalmente a mi papá, no llorando, le brotaba agua por los ojos, por la nariz, la boca blanca, reseca, con ganas de ir al baño, se encerró en el baño. Y quieren que le diga algo, amado hermano. Ustedes saben cuál fue mi reacción. Por eso lo digo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios lo digo. Porque uno en su fuerza, es normal que uno se desespere, que uno se asuste. ¿Usted sabe cuál fue mi reacción? Yo me metí para el baño y comencé a orar sobre mi papá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego la vida de mi padre. Yo pongo en tus manos a mi padre, para que seas tú haciendo con él como tú quieras. Yo no le pedí a Dios, déjalo aquí. Yo no le pedí a Dios, sálvalo. ¿Qué le pedí yo a Dios? Que se haga como tú quieras, tu voluntad. Porque en eso me prepararon. Muchos cristianos le tienen miedo a la muerte. Muchos cristianos por causa del COVID están encerrados en su casa, llenos de temor. La palabra dice que donde hay temor no está el amor de Dios. No está el amor de Dios. Habrá otro tipo de amor, pero no el amor de Dios. Porque el amor de Dios quita y echa fuera ¿qué? El temor. En ese momento, amado hermano, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solo sé que yo puse mi fe, mi confianza en Dios. Ya no en el hombre, ya no en el dinero. Vean la diferencia, amado hermano. Yo no salí corriendo, sino que agarré el teléfono y llamé a mi hermana, que hoy en día está con el Señor. Estaba con mi mamá en el galpón de al lado, en el local de al lado, y le dije, hermana Amparo, por favor, véngase con mi mamá para acá, que yo necesito salir con mi papá. Cuando ellos llegaron, mi mamá le metió una pastilla bajo la lengua cuando vio lo mal que estaba mi papá. Y salimos al hospital y duramos como 40 minutos para poder entrar a un hospital porque fue un día domingo. Y usted sabe qué sucedió, hermano. Como 40 minutos, una hora después que llegamos al hospital, cuando le tomaron la atención a mi papá, la tenía en 180, casi 200, 120, algo así. Que los médicos dijeron, ¿cómo este señor está vivo? Si eso estaba así una hora después en el hospital, imagínense cuando tuvo el evento. Mi papá al día siguiente, 240, 120. Fíjense, amado hermano, hay personas que por menos de eso ya no están en esta tierra. Fíjense cómo Dios obró. ¿Por causa de qué? Del poder mío. La fe, amado hermano, la fe. Es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veía a mi papá vivo, pero yo creí que Dios tenía el poder para preservar su vida. Y yo le pedí a Él que se haga en Él su voluntad. Mi papá salió al día siguiente del hospital y cuando yo voy, amado hermano, mi papá estuvo allí como desde las 7, 8 de la noche hasta mediodía del día lunes. Cuando llegó el bill, eran como $15,000, amado hermano. Yo decía, Dios mío, ¿de dónde pago yo esto? Dios mío, me pongo en tus manos. Yo estaba recién llegado aquí. Yo tenía 1 o 2 años, estaba en proceso todavía. No tenía un trabajo estable. Cuando fui al hospital, ¿sabe qué me dijeron, amado hermano? La factura está paga. Usted no debe nada. Fíjense cómo obra Dios. Y después que mi papá estaba consciente, ¿usted sabe qué me dijo mi papá? Ahí está, y él puede dar testimonio de eso. Hijo, yo me quiero convertir. Yo vi que yo iba en un túnel negro y que yo iba a una velocidad tan grande que yo sentía como la brisa me corría. Y yo lo que vi al final de ese túnel oscuro fue una luz en donde te veía a ti orando por mí. Mi papá no estaba consciente en ese momento. Fíjense lo que hace la fe, amado hermano. A partir de allí, ahí está el fruto del Espíritu Santo. Nosotros debemos operar el don de la fe creyendo en la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo que Él quiere. Es la voluntad de Dios, no la del hombre. No es la voluntad del apóstol, no es la voluntad del pastor, no es la voluntad del maestro, no es la voluntad del profeta, porque hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, amado hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amado hermano, debemos venir a la iglesia sabiendo que el Señor nos llamó
para que seamos edificados, transformados, llevados a la estatura del varón perfecto, preparado para toda buena obra. Él es el que pone la buena obra en nosotros, es Él, no es el hombre, es Él. Él es el que pone el querer como el hacer. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes, amados hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Hermanos, ¿se dan cuenta que la fe que nosotros, de la que nos han hablado, la fe que han puesto en nosotros, no es la fe que el Señor quiere que nosotros operemos? Él quiere que nosotros operemos en lo sobrenatural. Nosotros somos entes espirituales. Este cuerpo que está aquí es un caparazón. Este cuerpo que está aquí es algo material, que quiera o no se va a perder. Pero el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es poder para obrar, es poder para la iglesia, es poder para edificarnos, es poder para que crezcamos, para que creamos, para que donde quiera que lleguemos, las tinieblas se disipen por causa de la luz que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amado hermano. Yo le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies. Dígame un testimonio.